¿Qué tal amigos? Nuevamente les habla su hermano y amigo en Cristo, Antonio García Hernández, deseando que en esta hora estén gozando de la presencia de nuestro amado Cristo Jesús, de nuestro amado Dios. Deseo principalmente en esta hora es que podamos juntos abrir la palabra de Dios, estudiarla y reflexionar en ella. Y que cada conocimiento que adquiramos en esta hora de la palabra de Dios, podamos también compartirlo con la gente que está en nuestro medio, con la gente donde tenemos influencia. Así que vamos a iniciar esta lección, es la lección número 12, titulada El deseado de todas las gentes. Y les invito para que estén en nuestro canal, ¿verdad?, estudiando el verbo. Revisando ahí tenemos varios videos de una serie que se llama Fundamentos de la Fe, así que les invito para que puedan ustedes entrar ahí en nuestra página Estudiando el Verbo y puedan ver esos videos, ¿verdad? Cada semana estamos presentando un audio ahorita solamente de las lecciones de escuela sabática, así que ojalá y puedan ustedes suscribirse de aquellos que no lo han hecho y puedan darle manita hacia arriba para que más gente pueda conocer la palabra de Dios. Así que vamos a iniciar nuestra lección, no sin antes, como siempre, vamos a orar. Quiero invitarles para que puedan orar junto conmigo ahí donde se encuentren, ¿verdad?, y puedan cerrar sus ojos e inclinar su rostro. Oremos. Bendito sea nuestro Padre que estás en los cielos. Gracias, Padre eterno, porque nos das este tiempo para relacionarnos contigo a través de tu palabra, a través del estudio de la Biblia. Queremos, Padre eterno, suplicarte el perdón de nuestros pecados. Queremos agradecerte, Padre eterno, por tu infinita misericordia y gracia que nos has dado toda esta semana. Y estamos a punto, Padre eterno, de entrar en horas santas. Queremos, Padre eterno, tu bendición y la dirección de tu Espíritu Santo. Vamos a estudiar esta lección, la lección número 12. Queremos que tu Espíritu Santo sea nuestro maestro, nuestra guía, así como tu palabra, Padre eterno. Bendice a cada una de las personas que nos han de escuchar, que nos han de ver y que han de poner por obra cada lección que estamos presentando en esta hora. Bendice a toda tu iglesia en el mundo, Padre eterno. Bendice a aquellos también que en esta hora están sufriendo, aquellos que en esta hora han perdido algún ser querido por esta pandemia que está azotando al mundo. Queremos, Padre eterno, ponerlos en tus manos, porque en Cristo Jesús te lo suplicamos humildemente. Amén. Bien, vamos a iniciar nuestra lección, el deseado de todas las gentes. Y como siempre vamos a empezar esta lección mencionando, leyendo, reflexionando acerca del versículo de memoria que se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 60, versículo 3. Quiero invitarles para que juntos abramos la palabra de Dios. El libro de Isaías, el profeta Isaías, capítulo 60, versículo 3. ¿Qué dice la palabra de Dios? Tu luz guiará los pasos de las naciones, los reyes se guiarán por el resplandor de tu aurora. Otra versión dice, y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento, ¿verdad? Qué interesante cita que nos presenta el profeta Isaías. Sin duda es son buenas nuevas, ¿verdad?
Porque el versículo 1 dice, levántate, resplandece, tu luz ha llegado, ya la gloria del Señor brilla sobre ti. No es otra cosa que se refiere a aquel, el cual es el autor y consumador de la fe, a Cristo Jesús. Por eso son buenas nuevas, ¿verdad? Dice el versículo 1, levántate y resplandece, tu luz ha llegado. ¿Quién es esa luz? Cristo Jesús. Dice el apóstol Juan ahí en el capítulo 1, ¿sí? del Evangelio de Juan. Vamos rápidamente allá para hacer una comparación, una relación, un paralelo de lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 60, ¿verdad? Vamos rápidamente. Ahí en el capítulo 1. Dice el versículo 4, en ella estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no prevalecieron contra ella, ¿verdad? Está hablando aquí el apóstol Juan de Jesús, porque dice en el versículo 1, en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y Dios mismo era el verbo. El verbo estaba en el principio con Dios. Por el verbo fueron hechas todas las cosas, y sin el verbo nada fue hecho de lo que ha sido hecho, ¿verdad? Así que ahí tenemos la relación que existe, o lo que estaba profetizado, ¿sí? De lo que muchos con sus propios ojos habrían de ver y comprobar, ¿verdad? El versículo 2 dice también algo que menciona el apóstol Juan ahí en el capítulo 1. Dice, la tierra estaba cubierta de tinieblas, y una densa oscuridad envuelve a las naciones, pero sobre ti brilla el Señor como la aurora, sobre ti se puede contemplar su gloria. Ahora, vamos a la parte introductiva de esta lección, que nos menciona lo siguiente, ¿verdad? En el corazón de todos los seres humanos, sin distinción de raza o posición social, hay un indecible anhelo de algo que ahora no poseen. Este anhelo es implantado en la misma constitución del hombre por un Dios misericordioso, para que el hombre no se sienta satisfecho con su presente condición, sea mala o buena. Dios desea que el ser humano busque lo mejor y lo halle en el bien eterno de su alma. En vano procuran los hombres satisfacer este deseo con los placeres, las riquezas, la comodidad, la fama o el poder. Los que tratan de hacerlo descubren que estas cosas hartan los sentidos, pero dejan el alma tan vacía y desconforme como antes. Bien, en resumen de esta lección, Dios solamente puede ayudarnos si renunciamos a los pecados que nos separan de Él. Es posible que no tengamos la fuerza para renunciar a ellos por nosotros mismos, pero debemos estar dispuestos a renunciar a ellos y a cooperar con Dios mientras Él los ilumina, nos ayuda a eliminarlos, porque no podemos llevarlos a su reino imperecedero de vida eterna y perfecta armonía. Quiero invitarles para que vayamos al libro de Jueces, al capítulo 10. Jueces, capítulo 10, versículos del 9 al 16. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo está escrito? Miren lo que dice la palabra de Dios, el libro de libros, la Biblia. Ahora bien, ¿creen ustedes haber hecho bien al nombrar a Abimelech como rey?
¿Han sido honestos y agradecidos con la familia Yurabal, que tanto hizo por ustedes? Mi padre luchó en favor de ustedes y se jugó la vida para librarlos, ¿verdad? Bueno, dejémoslo solamente hasta el versículo 16, ¿verdad? Del 9 al 16, vamos a un poquito más atrás para poder entenderlo. Dice, pero el olivo respondió, ¿quieren que deje de producir mi aceite con el que se honra a Dios y a los hombres para hacerme grande entre los árboles? Entonces los árboles fueron a hablar con la higuera y dijeron, ven y reina sobre nosotros. Pero la higuera le respondió, ¿y debo abandonar la dulzura de mis frutos para ir y hacerme grande entre los árboles? Los árboles siguieron insistiendo y llamaron a la vid y le dijeron, ven tú entonces y reina sobre nosotros. Pero la vid le respondió, yo y voy a dejar de producir mi vino, que es la alegría de Dios y de los hombres, solo para hacerme grande entre los árboles. Al final todos los árboles le dijeron a la zarza, anímate y ven a reinar sobre nosotros. Pero la zarza respondió, si en verdad quieren que yo reine sobre ustedes, vengan y busquen refugio bajo mi sombra. Pero si no me obedecen, saldrá fuego de mí y quemará los cedros del Líbano. Ahora bien, ¿creen ustedes haber hecho bien al nombrar a Abimelech como rey? ¿Han sido honestos y agradecidos con la familia de Yurabal, que tanto hizo por ustedes? Es una pregunta que tenemos que hacernos, ¿verdad? Sin embargo, vamos nosotros a seguir en esta lección, ¿verdad? Y vamos a tratar de entender que solo Dios puede ayudarnos, ¿verdad? Solo Dios puede ayudarnos si renunciamos a los pecados que nos separan de Él, ¿verdad? Es posible que no tengamos la fuerza para renunciar a ellos por nosotros mismos, pero debemos estar dispuestos a renunciar a ellos y a cooperar con Dios mientras Él los elimina, nos ayuda a eliminarlos, porque no podemos llevarlos a su reino imperecedero de vida eterna y perfecta armonía, ¿verdad? En los capítulos 59 al 61 de Isaías nos hablan de la tendencia humana al pecado y sus consecuencias, ¿verdad? También nos hablan de la tendencia divina al perdón y el plan de salvación. Igualmente nos presentan el llamamiento universal al arrepentimiento, tanto por parte de Dios como de su pueblo, y las consecuencias de rechazarlo. En esta lección, la lección propone por lo menos considerar dos aspectos o dos puntos o dos temas. Número 1, la salvación personal, y número 2, la salvación universal. Así que dentro de la salvación personal, primero tenemos que analizar la razón o la causa o la naturaleza del pecado. ¿Qué dice la palabra de Dios, ¿verdad? Acerca de esto? Vayamos pues al libro de Isaías, al capítulo 59, versículo 2, que dice: son las iniquidades de ustedes las que se han creado una división entre ustedes y Dios. Son sus pecados los que han llevado a volver la espalda para no escucharlos. ¿Qué es lo que nos separa de Dios? La palabra de Dios dice que son nuestras iniquidades, ¿verdad? Son también nuestros pecados, por los cuales Dios nos da la espalda, por los cuales también crean división entre nosotros y Dios, entre nosotros y Cristo, ¿no? Así que por eso muchas veces, aunque nosotros oremos, ¿verdad?,
aunque nosotros le pidamos a Dios, Dios oculta su rostro para no escucharnos. Dios oculta su rostro para no escucharnos. Es interesante esta parte porque muchas veces pensamos que Dios es amor y por lo tanto nosotros podemos de alguna manera poner enfrente el carácter de Dios y nos confiamos, ¿no? Pensando que porque Dios es amor, ¿sí? Siempre va a estar perdonándonos todo, ¿verdad? La palabra de Dios es que son nuestras iniquidades y nuestros pecados los que nos separan de Dios, los que causan divididos entre nosotros y Dios, ¿verdad? Ante la pregunta ¿por qué? ¿verdad? No hiciste caso, no te diste cuenta por entendido. El versículo 3, ¿verdad? Vamos a leerlo para que podamos ir analizando, ¿verdad? 59:3 dice: ustedes tienen las manos manchadas de sangre, sus ojos están llenos de iniquidad, mienten con los labios y emiten maldad con la lengua. Toda nuestra naturaleza está alterada, ¿sí? Alterada, ya no conforme a lo que hizo Dios, ¿sí? En un principio en el ser humano, ¿verdad? Dios nos creó bien y de gran manera, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Todo lo que hizo en la creación lo hizo bueno y en gran manera, ¿verdad? Pero ahora el versículo 3 nos dice el estado en el que nos encontramos hoy en día, toda la humanidad. Dice: ustedes tienen las manos manchadas de sangre, sus dedos están llenos de iniquidad, mienten con los labios y emiten la maldad con la lengua. Versículo 4: no hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue con la verdad. Confían en lo que no es y profieren mentiras, conciben maldades y dan a la luz iniquidad, ¿verdad? Esto se cumple en lo que dice Pablo, ¿verdad? Ahí en el capítulo 3 del libro de Romanos, ¿verdad? Que dice que no hay justo ni uno solo, ¿verdad? No hay justo ni uno solo. Entonces vemos cómo se cumple la palabra de Dios, y no solamente se menciona ahí en el Antiguo Testamento el estado en el que hoy se encuentra el hombre, sino también en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo nos refiere, ¿sí?, acerca de lo que la situación dice: por cuanto todos pecaron, en el capítulo 3 de Romanos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria, ¿verdad? Dice el versículo 22: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen en Él, pues no hay diferencia alguna, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria. Pablo llega a la conclusión de que nuestros pecados y nuestras iniquidades, ¿verdad? Por nuestros pecados y iniquidades hemos sido destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Así que ese es el estado actual que guarda cada ser humano, ¿verdad? Y solamente hay una forma de que nosotros podamos ser salvados, ¿verdad? Porque en el capítulo 6, versículo 23 del libro de Romanos dice: porque la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, en Cristo nosotros, ¿verdad?, podemos ser
salvados, ¿verdad? Ya vimos cómo entonces el profeta Isaías aclara que el problema no está en Dios, sino en el hombre. El pecado crea una separación entre Dios y el hombre. Ante esta separación el hombre huye, alejándose de Dios y entregándose más y más al pecado. Esto le sucedió a Adán y Eva, ¿verdad? Una vez que ellos desobedecieron a Dios y siguieron sus propios impulsos, sus propios caminos, ¿verdad? Fueron y se escondieron de Dios, ¿verdad? Y conocieron el miedo, conocieron el sufrimiento, las ansias, el estrés, ¿verdad? Ahí en Génesis 3:8. Entonces, mientras sigamos arraigados en nuestros pecados y no queremos ir hacia Dios, es decir, escuchar la voz suplicante del Espíritu Santo, seguirá existiendo una barrera infranqueable entre Dios y nosotros, ¿verdad? Seguirá existiendo una barrera inquebrantable entre Dios y nosotros, ¿verdad? Entonces, dentro igual antes de eso quiero leer lo que dice Elena G. de White, quien tiene el don profético, ¿sí?, en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. En su libro Palabras de Vida del Gran Maestro, página 161, dice: no prestéis oído a la sugestión del enemigo de permanecer lejos de Cristo hasta que os hayáis hecho mejores, hasta que seáis suficientemente buenos para ir a Dios. Si esperáis hasta entonces, nunca iréis. Cuando Satanás os señale vuestros vestidos sucios, repetid la promesa de Jesús: al que a mí viene, no le echo fuera. Decid al enemigo que la sangre de Jesucristo limpia todo pecado. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, se han encontrado con algún hermano o algún amigo que dice: no puedo ir a Dios hasta que no sea yo mejor. Y algunos que ya conocen algo de la palabra de Dios también dicen: no me voy a bautizar hasta que no sea yo mejor, ¿verdad? Y están con ese problema en sus mentes, ¿verdad? Pero Elena G. de White es clara, porque dice que cuando nosotros hablamos de esa manera, estamos prestando oído y estamos siendo sugestionados por Satanás para permanecer lejos de Cristo, ¿verdad?, hasta que mejoremos, ¿verdad? Y decimos: hasta que no sea yo suficiente bueno para ir a Dios, no voy a bautizarme, porque dice que esperamos hasta ese entonces, nunca podremos ir a Jesús. Y entonces Satanás es el acusador del pueblo de Dios y nos va a señalar nuestros pecados, nuestras faltas, nuestros vestidos sucios, ¿sí? Pero debemos tener en cuenta lo que dice Jesús: al que a mí viene, no le echo fuera, ¿verdad? Y nosotros debemos estar conscientes que la sangre de Jesucristo es suficiente para el perdón de nuestros pecados. Ahora, el siguiente punto dentro de la salvación personal, ¿verdad?, está el ofrecimiento de Dios de perdón. Isaías 59:20, miren lo que dice. Qué promesa, ¿verdad? Qué promesa tan maravillosa. Entonces vendrá el Redentor a Sión, vendrá a todos los de Jacob que se arrepientan de su maldad. Entonces vendrá el Redentor. ¿Quién es el Redentor? No es otra persona más que Cristo Jesús, que vendrá a los que están en la iniquidad, ¿verdad?
¿En qué se basa la redención? ¿Verdad? Si la base es dejar la iniquidad, es decir, dejar de pecar, tengo un grave problema, pues no hay quien haga lo bueno. Ya leímos ahí en Romanos 3:12, ¿verdad? Si la base es aceptar el ofrecimiento del perdón dado por Dios, estamos en buen camino. Vamos a leer lo que dice Isaías 1:18 rápidamente. Isaías 1:18. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice, el Señor dice, vengan ahora. ¿Cómo? ¿Cuándo? Vengan ahora. ¿Quién es el que está ofreciendo el perdón? Dios. Dice, y pongamos las cosas en claro. Si vuestros pecados son como la grana, se pondrán blancos como la nieve. Si son rojos como el carmesí, se pondrán blancos como la lana. ¿Verdad? Dios está ofreciendo el perdón a través de Cristo Jesús. Así que no somos nosotros quienes estamos haciendo algo para aceptar el perdón. Dios, a través del Espíritu Santo, pone en nosotros tanto el querer como el hacer, dice el apóstol Pablo, por su buena voluntad. Y una de las cosas que pone en nosotros es el que nosotros podamos aceptar el perdón de Dios. ¿Verdad? ¿Qué dice Jeremías 31:34? Vamos para allá rápidamente. Jeremías 1:34. Jeremías 31:34. Dice, nadie volverá a enseñar a su prójimo ni a su hermano, ni le dará conoce al Señor, porque todos ellos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán. Yo perdonaré su maldad y no volveré a acordarme de su pecado. Interesante la última parte de este versículo. Dice, ¿y yo quién es el que perdona? A Dios. Dice, yo perdonaré su maldad y no volveré a acordarme de su pecado. Una vez que Dios ofrece el perdón, ya no se acordará más. Por eso Jesús, cuando le llevaron a la mujer encontrada en adulterio, ¿qué hizo Jesús? ¿Verdad? Cuando ya se habían marchado los que la acusaban, dice, ¿dónde están los que te acusan?, dijo Jesús. Y la mujer respondió, pues ya se fueron. Jesús dice, ni yo te acuso, vete y no peques más. Esa es la invitación que nos hace Jesús, ¿sí? Aquellos que hemos aceptado el perdón. Ahora, ¿qué significa volverse de la iniquidad? Por supuesto, para aceptar el perdón debe existir arrepentimiento y deseo de abandonar el pecado, ¿verdad? Ahora, ya dijimos que ese deseo no viene de nosotros, viene porque el Espíritu Santo lo pone en nuestro corazón. Cuando el Espíritu Santo se da cuenta que nuestro arrepentimiento es sincero y queremos verdaderamente abandonar el pecado. Quiero invitarles para que vayamos a Hechos 3:19 para comprobar esto. Hechos 3:19. ¿Qué dice la palabra de Dios? Por lo tanto, arrepiéntase y vuélvanse a Dios para que sus pecados sean perdonados. Si nosotros nos volvemos a Dios, si nosotros solicitamos a Dios, tenemos el deseo de abandonar el pecado, sin duda Dios nos perdonará. ¿Por qué? Porque Él ya, desde antes de que nosotros tuviéramos ese deseo, Él ya nos había ofrecido el perdón a través de Cristo Jesús. Por la fe por la que somos salvos se manifiesta por nuestras obras, dice Santiago 2:18. Vamos rápidamente, Santiago 2:18. Dice, pero alguien podría decir, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré por mi fe.
mis obras. Podemos tener fe, ¿sí? Pero nuestras obras o nuestro accionar, nuestra forma de vivir no corresponde a nuestra fe. Por eso el apóstol Santiago dice: muéstrame tus obras y te diré cuál es tu fe, ¿verdad? Y dice: yo te mostraré por mi fe, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Son importantes las obras? Claro que sí, ¿verdad? Aunque no somos salvos por las obras, sino por la fe, son importantes porque eso demuestra que nosotros tenemos la intención, ¿verdad? Y con la ayuda de Dios podemos ser transformados. En Mensajes Selectos, tomo 1, página 465, Elena G. de White, miren lo que dice: la gracia es un favor inmerecido y el creyente es justificado sin ningún mérito de su parte, sin ningún derecho de presentar ante Dios. Es justificado mediante la redención que es en Cristo Jesús, quien está en las cortes del cielo como sustituto y la garantía del pecador. La fe obra por el amor y purifica el alma. La fe brota, florece y da una cosecha de precioso fruto. Donde está la fe, aparecen las buenas obras. ¿Dónde qué? Donde está la fe, aparecen buenas obras, ¿verdad? Otro de los aspectos de la salvación personal es la obra de los redimidos. La obra de los redimidos. Dice la palabra, es ahí en el capítulo 60 de Isaías, versículo 3: y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento, ¿verdad? Sin duda, esto es nos habla de la iglesia o del pueblo de Dios, cómo habrá de manifestarse, ¿verdad? Ahora, si nosotros checamos, por ejemplo, Primera de Pedro 2:19, miren lo que dice: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. A su luz admirable. ¿Cómo debe ser el pueblo de Dios? ¿Cómo debe andar el pueblo de Dios delante de las naciones, delante de la sociedad? Debe ser luz y resplandor, ¿sí? Ese resplandor no viene de nosotros, sino viene de Cristo Jesús, ¿verdad? Los que hemos sido iluminados por la luz de la redención, debemos reflejar esa luz e iluminar al mundo con ella. Vamos a Mateo rápidamente, al capítulo 5, ahí donde Jesús da un sermón llamado el Sermón del Monte. Vamos a ver lo que dice en el capítulo 5, versículo 14. Dice: ustedes son la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ¿verdad? Nosotros debemos ser luz para el mundo. Dice: y andarán las naciones a tu luz y los reyes del resplandor a tu nacimiento. Sin duda, es una exhortación que hace el profeta Isaías y que se cumple hoy en día en muchos, ¿verdad? Y andarán las naciones a tu luz, ¿verdad? A tu luz. No fue pregonado de justicia para el mundo antediluviano, de acuerdo a 2 de Pedro 5. El pacto de Dios con Abraham incluyó una bendición para todas las naciones, ¿verdad? Ahora, vamos a revisar rápidamente Génesis 2.18. Génesis 2.18, a ver qué dice. 22.18. Génesis 22.18. Les invito para que tengan a la mano sus Biblias y podamos comprobar todas estas citas, ¿sí? Y que no sea solamente yo el que hable,
sino que hable la Biblia, ¿verdad? Génesis 22, 18. ¿Qué dice la palabra? Es: en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, por cuanto atendiste a mi voz. Sí, es una promesa que le está diciendo Dios a Abraham, ¿verdad? Le está diciendo a Abraham: en tu simiente serán bendecidas. ¿Quién es la simiente de Abraham? En primer lugar, Cristo, ¿verdad? Hombre, ¿verdad? Y todos los que creen en Él, ¿verdad? Todos los que creen en Él. Jesús asignó a la iglesia para llevarse el evangelio hasta la última tierra, ¿verdad? Hechos 1:18, ¿verdad? Ahí donde nos presenta cómo la iglesia sería habilitada con poder, ¿verdad? Y de esa manera se convertiría en una luz, ¿verdad? Que dice: pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Sí? La obra de los redimidos, ¿sí?, consiste en eso, ¿verdad? En que andemos en la luz. A todos los que aceptan la redención, Dios les hace esta promesa: el sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua y el Dios tuyo por tu gloria, de acuerdo a lo que dice Isaías, ahí en el versículo 19 del capítulo 60, ¿verdad? Vamos a leerla rápidamente. Dice: el sol no volverá a ser tu luz durante el día, ni te alumbrará más el resplandor de la luna, porque el Señor será para ti una luz perdurable y tu Dios será tu gloria. Ahora, Elena G. de White, en su matinal Alza tus ojos del 8 de mayo, miren lo que dice: es vuestro privilegio abrir nuestros corazones y permitir que entre el Salvador. ¿Quién es el Salvador? Cristo Jesús. Alabémoslo por el resplandor de su presencia, llevemos la luz del sol de su amor sobre nuestros rostros e introduzcámosla en nuestras palabras. Entonces su gozo estará en nosotros y nuestro gozo será completo. ¿Verdad? Pasemos al siguiente punto: la salvación universal. ¿Verdad? La salvación universal. ¿Verdad? La salvación universal. Y vamos a ver un aspecto de lo que es la salvación universal, ¿verdad? Vamos a ver este aspecto donde la lección nos propone que dentro de la salvación universal está el año de la buena voluntad, que es mencionada ahí en Isaías capítulo 61. ¿Verdad? Vamos rápidamente ahí para que podamos confirmar esto, ¿verdad? ¿Qué dice la palabra de Dios? El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. ¿En qué consiste la obra del Mesías durante la buena voluntad de Jehová? Número 1, predicar las buenas nuevas a los abatidos. Número 2, vendar a los quebrantados de corazón. Número 3, publicar libertad a los cautivos. Número 4, publicar a los presos apertura de cárcel. Número 5, consolar a todos los enlutados. Número 6, dar a los afligidos de Sión gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado.
¿Era esta obra exclusiva de Jesús? Vayamos a Lucas 4:16. Lucas 4:16, rápidamente. Lucas 4:16. Lucas 4:16 al 21. Dice: Jesús fue a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga. Ya dijimos que el día de reposo es el séptimo día, es el sábado, ¿verdad? Donde entró en la sinagoga, como era su costumbre, y se levantó a leer las escrituras, y se le dio el libro del profeta Isaías, y al abrirlo encontró el texto que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido para proclamar buenas noticias a los pobres, y me ha enviado a proclamar la libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, y a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Enrolló el libro, se le dio al asistente y se sentó. Todos en la sinagoga se le quedaban mirando fijamente. Entonces él comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Hoy se ha cumplido la escritura delante de ustedes. Y es lo mismo que nos dice Jesús a su iglesia, ¿verdad? En eso consiste la obra de los redimidos, en ser llenos del Espíritu Santo, para seguir llevando a cabo, ¿sí?, lo que el Espíritu dice a las iglesias, ¿verdad? Predicar las buenas nuevas a los abatidos, vendar a los quebrantados de corazón, publicar la libertad a los cautivos, publicar a los presos apertura de cárcel, consolar a los enlutados, dar a los afligidos de Sión gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Nuevamente, Elena G. de White, en su libro Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 162, miren lo que dice: andad humildemente con Dios y pedirle que os muestre claramente la senda del deber. ¿Será que este mensaje nos quiere decir que no estamos haciendo nuestros deberes? Yo creo que sí, ¿verdad? Por eso ella dice: para que nos muestre claramente la senda del deber. Cuando hable a sus representantes y les pida que sean obreros juntamente con él, estos harán la misma clase de trabajo que Jesús anunció como su obra cuando se paró a leer las escrituras en la sinagoga de Nazaret, ahí en Lucas capítulo 4, versículos 6 hasta el 21, ¿verdad? Otro aspecto dentro de la salvación universal es que Dios hará un juicio. No solamente Dios nos presenta el ofrecimiento del perdón, ¿verdad? Pero ¿qué pasa a aquellos que no aceptan el ofrecimiento del perdón? ¿Qué pasa con aquellos que quieren seguir su propio camino? Miren lo que dice Isaías 61:2. Isaías 61:2. A proclamar el año del Señor, la buena voluntad del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que están tristes. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro. No solamente Dios nos alienta a que vayamos al arrepentimiento, ¿sí?, sino también que hagamos la obra, ¿sí?, de todos aquellos que han sido redimidos. Pero también nos advierte que va a haber un día donde Dios va a hacer una extraña obra, un día de venganza,
un día de venganza, ¿verdad? En Nazaret Jesús detuvo la lectura de Isaías justo antes de hablar del día de venganza, de la venganza. ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos nuevamente rápidamente a ver Lucas 4. Lucas 4. Es interesante esta pregunta, ¿por qué? ¿Verdad? La obra de Jesús en ese momento no era de juzgar al mundo. Veamos lo que dice la palabra de Dios. Juan 12:47. Juan 12:47. Miren lo que dice la palabra de Dios. Al que oye mis palabras y no las obedece, yo lo juzgo. ¿Verdad? Al que oye, ¿qué? Mis palabras y no las obedece, yo lo juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Esto quiere decir que va a venir un tiempo en donde Dios haga una extraña obra. Este aspecto de la salvación universal es importante. La venganza en ese tiempo de Jesús debía de esperar. Igualmente no es ahora el momento de esperar que se cumpla la justicia, sino que se nos invita a dejar la venganza en las manos de Dios. ¿Verdad? Vamos a Romanos 12:20 para ver qué dice la palabra de Dios. Romanos 12:20. Por lo tanto, si nuestro enemigo tiene hambre, démosle de comer. Si tiene sed, démosle de beber. Si así lo hacemos, haremos que éste se avergüence de su conducta. ¿Verdad? Que éste se avergüence de su conducta. Hay una esperanza para que todos aquellos que no han querido escuchar la voz de Dios, la voz de Cristo. Pero llegará el día en que Dios tomará venganza de sus enemigos y ejecutará su justicia. Vamos rápidamente a Isaías 63:4. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y es que solo pienso en el día de la venganza, ha llegado el año de mi redención. Y es que solo pienso en el día de la venganza, ha llegado el año de mi redención. ¿Verdad? Vamos también a considerar rápidamente Apocalipsis 19:15. Apocalipsis 19:15. Hay más citas, pero vamos a pensar ahorita solamente esas. Del trono salió entonces una voz y decía: alaben a nuestro Dios todos sus siervos, los que le temen, los grandes y pequeños. Dios nos ha dado un tiempo para que nosotros vayamos al arrepentimiento, ¿verdad? Y el Señor no retarda su promesa, ¿verdad? Sino que es paciente con nosotros para que todos vayamos al arrepentimiento. Por eso el apóstol Pablo, ¿sí? Nos exhorta para que nosotros tratemos con los enemigos de Dios de una forma justa, aunque no la merezcan, ¿verdad? Elena G. de White, en su libro El conflicto de los siglos, página 531, miren lo que dice: ¿podrían acaso aquellos cuyos corazones están llenos de odio hacia Dios y a la verdad y a la santidad alternar con los ejércitos celestiales y unirse a sus cantos de alabanza? ¿Ustedes qué dicen? ¿Podrían soportar la gloria de Dios y del Cordero? Elena G. de White dice: no.
Una vida de rebelión contra Dios, los que han inhabilitado, una vida de rebelión contra Dios los ha inhabilitado para ir al cielo. Entonces, ¿qué tienen que hacer todos aquellos que en esta hora, hasta hoy, hasta este tiempo, se han rebelado contra Dios? Arrepentirse, ¿verdad? ¿Qué pasa con aquellos que hasta hoy no han querido aceptar su palabra, sus promesas? ¿No? Serán juzgados en ese día de venganza de Dios. ¿No? Sigue diciendo Elena G. de White, ¿sí? La pureza, la santidad y la paz que reinan allí serían para ellos un tormento. La suerte de los malos queda determinada por la propia elección de ellos. Ojalá Dios no quiere que nadie se pierda, sino quiere que todos tengan vida en Cristo Jesús. Sigue diciendo ella, su exclusión del cielo es un acto de su propia voluntad y un acto de justicia y misericordia por parte de Dios. Todo aquel que no esté preparado para estar en el cielo, sin duda, no va a poder entrar al reino de Dios. Todo aquel que no en esta hora tenga planes, ¿sí?, en este mundo, para seguir haciendo el mal, sin duda no va a poder entrar al reino de los cielos, no va a poder formar parte de la familia de Dios, ¿verdad? Así que es hora de que todos vayamos al arrepentimiento, todos aceptemos la palabra de Dios, porque dice la palabra de Dios ahí en el capítulo 22, versículo 15, en el libro de Apocalipsis: pero afuera se quedarán los pervertidos, los hechiceros, los que han caído en la inmoralidad sexual, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y practica la mentira, ¿verdad? Y nadie tendrá justificación, ¿verdad? Porque todos hemos sido ya advertidos a través de la palabra de Dios. Porque miren lo que dice Jesús: yo, Jesús, he enviado a mi ángel para que les dé a ustedes testimonio acerca de estas cosas que tratan de iglesias. Yo, la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana, ¿verdad? Y dice en el versículo 11: deja quien sea injusto, deja que quien sea injusto siga siendo injusto, y quien sea impuro siga siendo impuro, que quien sea justo siga practicando la justicia, y quien sea santo siga santificándose. Miren, yo vengo pronto, dice el versículo 12, ya vengo pronto y traigo conmigo mi galardón para recompensar a cada uno conforme a sus acciones. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados, dice Jesús, los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y a entrar por las puertas de la ciudad. Versículo 15: pero afuera se quedarán los pervertidos, los hechiceros, los que han caído en la inmoralidad sexual, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y practica la mentira. ¿Verdad? ¿De qué lado quisieras estar tú? ¿Del lado de los redimidos o del lado de aquellos que serán juzgados por no haber aceptado la justicia y la misericordia de Dios? Ojalá yo voy a estar orando para que tú seas de los redimidos, de aquellos que han escuchado la voz del Espíritu Santo y puedan poder estar con Cristo, ¿sí?, en su segunda venida, ¿sí?, y nos vengan a recompensar de acuerdo a las obras que hicimos.
Que el Señor los bendiga, estimados amigos, hermanos y hermanas en Cristo. ¿Sí? Es mi deseo y oración que cada uno de nosotros sigámonos preparando, ¿sí?, para la segunda venida de Cristo, que está muy pronto a suceder. Gracias por estar con nosotros hasta este punto de la lección, y quiero invitarles para que Dios mediante puedan estar con nosotros, ¿sí?, en otro estudio más, en la lección número 13, ¿sí?, de esta escuela sabática. Que el Señor los bendiga y hasta pronto.